Estamos en Radio Duna, aquí en el 89.7, en este día miércoles 22 de abril, que hoy es el Día de la Tierra, ¿ya? Y para el día de hoy no podíamos tener una mejor invitada, porque si hay alguien que lleva más de una década ya trabajando por mantener, restaurar y dejar justamente a las nuevas generaciones un planeta, una Tierra, es ella, nuestra invitada que nos acompaña en el estudio el día de hoy. Ella es Susan Wiley, es directora ejecutiva de la Fundación Reforestemos y está liderando y sigue liderando después de tantos años una campaña gigante de restauración ecológica en Chile. Susan, muy bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien, Bárbara, gracias por invitarnos. Gracias por estar acá en este día además tan importante para el planeta, ¿no es cierto? Y para el cambio climático y para todo lo que nos invita, las temáticas que nos convocan en este programa. Como contexto, la Fundación Reforestemos acaba de lanzar su plan de restauración del 2026 para justamente las regiones que han sido más afectadas por los últimos incendios, que han sido tan duros, ¿no es cierto? Lo hemos visto, estamos acostumbrados ya, lamentablemente estamos un poco acostumbrados ya a estos grandes incendios que vemos arrasar con lugares completos del sur de nuestro país. Los últimos han sido Ñuble, Biobío, la Araucanía, que concentran casi el 70% de las 78.000 hectáreas que han sido arrasadas por los incendios. Y este plan, que es parte de los que nos viene a contar Susan el día de hoy, combina reforestación con especies nativas, con apoyo también a pequeños propietarios que se han visto afectados, educación ambiental, que es fundamental, y alianzas público-privadas, de las cuales tanto hablamos en este programa, sin las cuales hay muchas cosas que no serían posibles. Susan, cuéntanos un poco, yo primero quería partir por conversar, hablemos de lo global primero. ¿Cómo has visto tú, trabajando hace más ya de una década en esto, la relación que existe entre el número, quizás el avance, la magnitud de incendios forestales con el cambio climático? Bueno, es una pregunta enorme y tal como tú dices, para nosotros estar en el Día de la Tierra en un espacio de conversación como este es fundamental porque efectivamente es lo que tratamos de defender, de restaurar, de mejorar ya hace 14 años atrás. Y bueno, efectivamente el tema de los incendios forestales es un temazo para Chile porque es un tipo de desastre ambiental, ecológico, que ya llegó para quedarse. Y es muy complejo. Muy complejo. Imagínate que cuando nosotros partimos por el incendio en Torres del Paine, que ocurrió el año 2012. 2012, claro. Y ahí estuvimos 5 años trabajando como Reforestemos Patagonia, ayudando a restaurar zonas protegidas de Aysén y Magallanes. Por lo tanto, no hubo ningún otro incendio tan devastador en ese periodo. Y ahora que ya estamos en el año 2026, nos damos cuenta que prácticamente casi todos los veranos, casi todas las temporadas estivales, viene un desastre. O sea, el 2017 vino la tormenta de fuego que arrasó con toda la zona de Santa Olga, Constitución, más de 600.000 hectáreas. Me acuerdo perfecto. Luego siguió un incendio en Santa Juana, la región del Biobío nuevamente. Después tuvimos el desastre en Valparaíso, Viña del Mar. Y ahora estamos con este desastre enorme que ocurrió este verano, que hubo una cantidad de fallecidos tremendo, 21 personas es muchísimo, 3.000 damnificados. Y también, en el fondo, lo que llama la atención de este último tiempo, de estos incendios, es que, porque uno dice, cuando son hectáreas de bosques y cosas, uno, sí, pero cuando uno ve pueblos completos. ¿Qué es lo que pasó en Lirquén? En Lirquén, por ejemplo, arrasados, que no queda nada. Es muy devastador. Es devastador y finalmente es una señal, un ejemplo súper concreto de un problema que tenemos de base, que finalmente tiene que ver con el ordenamiento territorial, con la prevención de incendios, la silvicultura preventiva, porque la zona del Biobío, del Ñuble, Araucanía, es una zona tremendamente expuesta. Piensa tú que en los últimos, el 80% de los mega incendios de la última década han estado concentrados en esa zona, en la zona del Biobío, del Ñuble y la Araucanía. Y en función de lo que tú me preguntabas, el cambio climático no necesariamente es lo que produce más incendios, pero sí produce incendios tremendamente más agresivos. Son incendios 5 veces más dañinos, avanzan 3 veces más rápido por un tema de viento, de falta de humedad, de altas temperaturas. Entonces, en ese sentido, sí estamos viendo un escenario distinto. Una relación directa. Una relación directa donde sí hay que tomar otro tipo de medidas, otro tipo de estrategias territoriales, y eso es un poco lo que
dentro de este contexto que suena bastante terrible, en un día como hoy, que es un día lindo, que es el Día de la Tierra, es lo que nos encanta poder anunciar como una buena noticia, un proyecto de restauración tan contundente como el que ya estamos empezando a ejecutar en la zona afectada. Hablemos entonces en términos concretos, perdón, de este plan de reforestación del 2026. Cuéntanos un poco qué se va a hacer, cuándo, cuál es el plan, cuáles son. Hablamos al principio un poco de lo que resumía este plan. Hay mucho de reforestación con especies nativas, que sabemos que es fundamental. Es demasiado fundamental la reforestación con especies nativas, pero también un plan de educación ambiental, del apoyo a quienes se han visto afectados. Cuéntanos un poco cómo se complementa todo esto. Exacto. Efectivamente, acá la mejor, en el fondo la estrategia correcta es asumir este problema, este desafío de una forma integral. Si bien la deforestación, la pérdida de bosque es la segunda causa más importante para el cambio climático en el mundo, y eso en el fondo inmediatamente nos hace ver, bueno, estos son bosques, son pulmones verdes que necesitamos recuperar, restaurar, conservar. Pero dicho eso, también sabemos que aquí hay muchos otros factores que hay que sumar en la ecuación. Por un lado, la educación ambiental, que es en el fondo que todas las personas, todos los chilenos tomemos conciencia de la importancia de todos estos bosques. Somos un país muy rico en bosque y en naturaleza. Aún tenemos 14 millones de hectáreas de bosque nativo, es un lujo. Hay países en Europa, otros países que no tienen ese nivel de insumo de área verde, pero justamente eso es lo que hay que hacer, hay que cuidarlo, hay que protegerlo, hay que conservarlo. Y finalmente ahí somos las personas la clave. ¿Por qué? Porque esto se conecta directamente con las estrategias de prevención de incendios. Los incendios forestales son generados en un 99,7% por las personas, por no solamente intencionalidad, que también la hay, pero sino que también por ignorancia, por falta de cuidado, falta de conciencia. Entonces, por eso que es súper importante tomar el tema desde todos sus ángulos. Por un lado, prevenir, ser responsables, cuidar lo que tenemos, y después si pensamos en las personas que habitan estas zonas, estas regiones tan productivas, que han tenido sus suelos tan erosionados, que también aprendan a cuidar lo que tienen, aprendan a combinar sus proyectos, que muchas veces son de producción con la conservación. Con la conservación. Eso es tan fundamental, claro. Es fundamental y se puede hacer. Y eso es lo que se ha podido ver en otros países, en otras experiencias, que estas estrategias de forestales mixtas, estas estrategias de silvicultura preventiva, de cortafuego, de prevención, de sumar a la comunidad. Acá hay que sumar a la comunidad. Y eso es algo que nosotros nos hemos hecho cargo hace mucho tiempo, porque nos dimos cuenta que si esto se ejecutaba solo como un plan de emergencia, de recuperación, de restauración, sin sumar a los que habitan en esa zona, a los pequeños propietarios que son los que pierden todo, claro. Es imposible. Es imposible. Y justamente en esta fórmula, ¿cómo entra este concepto tan escuchado y tan fundamental que esta alianza público-privada, ¿no es cierto? Porque también sin eso no es posible, no se logra, necesitamos como un empuje también mayor. Exacto. Y justamente Fundación Reforestemos funciona como un formato de alianza público-privada desde sus inicios. Y eso ha sido fundamental, porque sin el apoyo público esto no hay cómo ejecutarlo. Finalmente el Estado es el que maneja mejor los territorios en ese aspecto. Y desde el punto de vista privado, sin el aporte de las empresas, de los ciudadanos, no hay cómo financiarlo. Los proyectos de restauración y de conservación son carísimos. O sea, el nivel de recursos que hay que poder levantar es muy alto, pensando en proyectos de calidad, pensando en proyectos que sean sostenibles en el tiempo, que tengan una viabilidad técnica que es fundamental, de lo contrario son recursos que se van a la basura. Entonces ahí lo que hemos hecho son muchas alianzas estratégicas con expertos en el tema, desde la academia hasta el mundo privado, el Colegio de Ingenieros Forestales, la CONAF, el Corma, WCS, Parque Metropolitano. Bueno, la CONAF acá es fundamental porque también nos da el acceso y podemos ayudarlos a ellos también a poder mejorar proyectos en sus áreas protegidas. Y en ese sentido, lo que nosotros hemos hecho es armar estos proyectos bien articulados. En el caso, por ejemplo, de ahora, que estamos hablando de este proyecto para Ñuble, Biobío, Araucanía, se hace un trabajo muy profundo, muy en detalle con los municipios, con otros organismos que necesitan este insumo de recuperación, donde vamos nosotros, diseñamos un plan técnico muy adecuado al ecosistema de referencia, a lo que se perdió, a lo que se quiere proteger, y ahí es donde vamos, donde las empresas, y los invitamos a colaborar, a poder
colaborar con recursos, colaborar con voluntariados, invitar a sus colaboradores. Acá hay una manera de conectarse muy amplia y donde finalmente nosotros como Reforestemos articulamos todo ese apoyo y nos preocupamos de poder reforestar y conservar en las zonas afectadas. Estamos conversando con Susan Wiley, directora ejecutiva de Fundación Reforestemos, justamente sobre el plan de reforestación de todas las zonas que han sido, de estas zonas, como bien dijo ella, Ñuble, Biobío, la Araucanía, que fueron tan dañadas por los pasados incendios estivales que tuvimos en nuestro país. Y en ese sentido, Susan, quiero saber, en todos estos años que tú llevas, porque ¿cuántos son? 12, 13 aproximadamente. La desde el Fundación 2012, 14 sí, ya. Yo 13. ¿Viste? 14, ya 13. Uno te ve como en como con tantas, con un espíritu y con unas ganas. Claro, pero ir a tocar puertas también no es fácil, no es sencillo. Y cuando a veces los portazos son constantes, y uno dice como, ay, pucha, hay que seguir batallando. Pero ¿cómo ha sido en todos estos años ese acceso, también esas puertas que se han ido abriendo? ¿Ha sido realmente un cambio que nosotros nos podemos sentir orgullosos, en el que uno dice como realmente las empresas se están haciendo cargo, están tomando conciencia, están notando de que parte del desarrollo económico de nuestro país está justamente en mantener también lo que nos convierte en Chile? Por supuesto. Entonces, ¿cómo ha sido también ese proceso? Mira, ha sido un proceso muy intenso, de bastante esfuerzo, muy bonito, porque justamente como fundación nos ha tocado ir creciendo de manera importante mientras el problema va creciendo. O sea, al final eso es súper directo. Es muy lindo ver, por un lado, te hablo desde la ciudadanía, es muy lindo ver cómo las personas desde distintos países, distintas regiones, comunas, disciplinas, se interesan por conectarse con la naturaleza, con aportar con su árbol nativo. Y eso es algo que lo vemos siempre muy vivo a través de nuestro sitio web. Nosotros a través de reforestemos.org vendemos árboles que puede comprar cualquier persona. Sí. En el Día de la Tierra como hoy, ojalá todos pudiésemos donarle un arbolito a nuestra tierra. Y bueno, se pueden regalar árboles en fechas especiales, en condolencias. Y es muy lindo ver cómo las personas han ido entendiendo que este elemento tan único, tan nuestro, que son nuestros bosques nativos, que por lo demás, como Chile, tenemos bosques que son endémicos, que no existen en ninguna otra parte del mundo. Es lindo como eso se ha ido asociando a esperanza, proyección, conexión, yo te regalo vida, te hago un homenaje. Todo eso es algo que ha ido creciendo de manera bien importante y eso lo hemos ido logrando a través de instancias como estas, de poder estar conectados con los medios de comunicación, con campañas de educación, visitando colegios, visitando organizaciones, haciendo actividades en parques, etcétera. Y desde el punto de vista privado, de empresas, también yo creo que hay un cambio bien notorio. Inicialmente tenemos empresas que nos apoyan desde el 2012, que fueron fundadoras, empresas del retail, empresas de la medicina, clínicas, todo tipo de rubros de industria que han logrado de verdad poder hacer un compromiso real desde su filosofía empresarial, que no sea solamente esto que se habla mucho del greenwashing, o hacer un one shot y ayudar un ratito, no, sino que llevan a sus colaboradores a plantar, hacemos voluntariados corporativos. Sin ir más lejos, la otra gran noticia que traemos hoy día en este Día de la Tierra es que dimos inicio a un voluntariado, el primer voluntariado ciudadano que vamos a hacer en Parque Cordillera. ¿Ya? No sé si te acuerdas que en este verano también el Parque Cordillera San Carlos Poquinto se vio tremendamente afectado con un incendio de más de 1000 hectáreas. Y ahí también siempre dijimos, aquí tenemos que ayudar, porque no solamente hay que ir y reforestar, sino que hay que hacerse cargo de cómo quedó ese lugar. Y sin ir más lejos, durante enero tuvimos una lluvia que no se veía por años en la región metropolitana. Eso generó un segundo problema de erosión por los alud que se generaron. Entonces, bueno, dicho todo eso como contexto más ecológico, se hizo fundamental tener que convocar a la ciudadanía, a las empresas, a ir y trabajar un proyecto de reparación para luego poder reforestar. Y ahí te lo comento porque, bueno, es un gran anuncio para nosotros, es un orgullo poder entrar un par de meses después a realmente generar una acción en conjunto con la Municipalidad de Las Condes, por supuesto, con la Asociación de Parques Cordillera, con la Universidad Católica, por supuesto. Obvio, sí. Y ver cómo empresas se sumaron. Se sumó Falabella, se sumó Marley, Rotary Kraus, Oracle, que son empresas que nos colaboran desde los inicios. No todas, pero prácticamente todas sí. Y ahí, ¿por qué colaboran? Porque dicen, chuta, esto hay que hacerlo y esto hay que comprometerse. Y aquí hay un manejo territorial
que es responsabilidad de todos. Nosotros Reforestemos nos preocupamos de la parte técnica, de asesorarnos, de conversar con las universidades que nos apoyan, con nuestros equipos forestales, desarrollamos el trabajo en terreno, pero para eso tiene que haber interés colectivo. Y eso es un poco lo que hemos visto estos años, que obviamente falta mucho. Ojalá todas las empresas que nos están escuchando, las personas que nos están escuchando, se quieran sumar, porque es un trabajo que no lo resuelve la tecnología, no lo resuelve la inteligencia artificial. No. Esto es la tierra, es la tierra y es la pala en mano y es un esfuerzo de parte de nosotros los seres humanos. Esfuerzo humanos, ¿verdad? Susan, también dijiste en algún minuto que hay fórmulas exitosas de otros países también, que me imagino que constantemente están mirando. Sí. ¿Cuáles son los países o cuáles son esas fórmulas que nosotros también deberíamos conocer para saber hacia dónde hay que apuntar, hacia dónde hay que seguir caminando? Mira, yo te diría que hay dos cosas importantes en las que nosotros nos hemos como enfocado. ¿Ya? Por un lado, Chile es un país tremendamente productivo a nivel forestal, y eso es algo que todos lo sabemos. Uh-huh. Es un insumo económico fundamental para Chile como país. Sí. Y lo que se ve en otros países que tienen un nivel productivo forestal muy fuerte, como puede ser Australia, Nueva Zelanda, California, Canadá, etcétera, es que han logrado generar estas estrategias forestales mixtas, donde no solamente soy un monocultivo, soy un productivo y no me importa la conservación, sino que la conservación también es parte de mi modelo. Y en ese sentido, destinar cierta superficie, investigar o trabajar, explorar, experimentar estrategias forestales mixtas donde se insertan estos mini bosquetes nativos dentro de los monocultivos. Eso funciona y da muy buenos resultados, porque además el bosque nativo te genera servicios ecosistémicos que no te genera el monocultivo, entonces se van complementando. Y por otro lado hay algo muy interesante que hemos logrado llevar a cabo acá en Chile y que también se usa mucho afuera, que es incluir a los privados en los proyectos de conservación. La conservación no solamente puede quedar en manos del Estado, sino que acá los privados, los que tienen grandes campos, grandes superficies, que entiendan que bajo un alero de un derecho real de conservación, que es un instrumento legal, tú puedes destinar parte de tu propiedad para la conservación. Y funciona. Y en el fondo es una manera donde metemos también un factor social, en el fondo que todos los propietarios, todos los terratenientes puedan entender que no solamente ese predio, ese lugar es propio, sino que puedo destinar un pedacito para la conservación, que finalmente es un beneficio para el país y para el planeta. Y nosotros en Chile, ¿cómo estamos? Porque también hay otros lugares del mundo en que funcionan mucho estos mercados de carbono, ¿no? También. Donde hay zonas de conservación grandes, gigantes, donde nosotros también ahí nos podemos ver beneficiados. ¿Se junta el mundo de la conservación y de las fundaciones con el mercado de carbono? ¿Es algo que ustedes están mirando constantemente? Es algo que estamos mirando constantemente. Yo creo que el país ha estado mirando históricamente, es algo que yo creo que en los próximos años se va a activar de manera bastante relevante, porque efectivamente es todo lo que se habla del capital natural y poder en el fondo generar un beneficio multitask en el fondo de algo. Si al final, y eso es lo que hay que aprender, que igual cómo funciona la naturaleza, que funciona como un ecosistema donde cada organismo vivo tiene un rol, bueno, esto es un poco lo mismo. Como sociedad tenemos que entender que no podemos mirar solamente la parte económica, la parte ambiental, esto tiene que conversar. Y yo creo que eso es algo que se está trabajando bastante desde distintos liderazgos, tanto públicos como privados, así que yo creo que ahí tenemos como país una oportunidad inmensa. En este Día de la Tierra, Susan, y para terminar, ¿qué le dirías tú a una persona que está pensando que siempre, porque uno dice, la invitación es que entren a reforestemos.org, que pongan su arbolito, que donen en este Día de la Tierra, pero te dicen como, pero un árbol no va a cambiar nada. ¿Qué le decimos a esa gente? Ese es un gran punto, porque efectivamente eso es lo que hay que tratar de entender, que al final, si miramos todo desde nuestra vereda, desde nuestro mundo individual, nunca nada va a parecer tan importante, o uno siempre va a sentir que no puede ejercer una influencia sobre otra cosa. Y eso no es así, este es un factor colectivo, un factor dominó. Si tú, yo, todos los que nos escuchan ayudan, colaboran con un árbol, créeme que los proyectos de restauración que nosotros después vemos en terreno y podemos ejecutar son de una inmensidad maravillosa. Son miles de árboles. Piensa tú que en esta zona, zona cero del verano, se quemaron más de 50.000 hectáreas. O sea, imagínate la cantidad de árboles que se necesitan
pensando en que la densidad es por lo menos de 1.500 árboles por hectárea. 1.500 por hectárea. Exacto, ese es como el promedio. Hay otros que son 800, depende del lugar, depende del valor ecológico que tenga, si es una quebrada. El tema es súper técnico y es complejo, pero la idea es que toda esa parte compleja la podamos operar los técnicos, pero que toda la parte más colectiva, ciudadana, podamos verla todo desde nuestras distintas prácticas, disciplinas, y efectivamente un arbolito se suma con otro y podemos llegar a transformar verdaderos lugares y poder devolverle el bosque nativo a nuestro país y a las futuras generaciones que se merecen poder tener este insumo que para nosotros los chilenos ha sido básico y vital por décadas y que ahora nos damos cuenta que está súper expuesto a un peligro no menor. Por lo tanto, claro, en este Día de la Tierra es vida, la Tierra es, tenemos que pensar lo erosionada que está la Tierra, cómo hemos abusado de ella. Entonces, si podemos hacer este cambio de switch y poder plantar un árbol nativo, todos los chilenos, todas las empresas, podemos generar un verdadero cambio. Perfecto. Muchas gracias, Susan Wiley, por estar conversando con nosotros en este Día de la Tierra aquí